A través de este video vamos a trabajar con ustedes la actividad 3 correspondiente al tema organizaciones. Para eso vamos a introducirnos en un concepto de qué es una organización, basados en la grabación de la clase sobre el mismo tema el año pasado. Nos introduciremos al concepto de los trazos característicos de las organizaciones, según el sociólogo Michel Crozier, y a partir de ahí desarrollaremos los tipos de organizaciones que identificamos, públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. Para eso el contenido a desarrollar a partir de este tema, a profundizar, está identificado justamente dentro del plan de actividades. En la actividad 3 van directamente a los documentos que allí se encuentran, las definiciones que aportamos de lo que es una organización según varios autores, las organizaciones de la sociedad civil, características, principales características, las organizaciones públicas y sus diferencias con otro tipo de organizaciones, y finalmente las principales características de las organizaciones prestadoras de servicios. Tengan presente que ustedes tienen ahí también para ver un pequeño video sobre qué son las organizaciones de la sociedad civil. El encuentro que presentamos a continuación fue grabado el 7 de abril de 2021. Pero bueno, la idea de hoy es eso, es hacer la síntesis, es introducirnos además en la temática de la gestión de las organizaciones. Arrancamos viendo, bueno, trabajando desde la planificación, las escuelas, lo que va a ser ahora sintéticamente presentar de nuevo Mateo, pero en el medio nos metemos a trabajar qué es esto de la gestión de las organizaciones, que es desde donde, en definitiva, nosotros como profesionales, como futuros profesionales, vamos a desarrollar los procesos de intervención, los procesos de planificación. En todo, bueno, en función de la institución, de la organización en la que nos toque trabajar. Para eso que queremos hablar de la gestión de las organizaciones y hacer una tipología para identificar ese ámbito desde el cual nos vamos a insertar profesionalmente, y hablo en el futuro por ustedes como futuros profesionales, y bueno, que nos parece de relevancia, porque la planificación, no, como lo decíamos en algún momento, más allá de que es una actividad inherente al ser humano, la estamos enfocando desde un ámbito organizacional, ¿no? Ya sea público, privado, de organizaciones de la sociedad civil, que es un poco la clasificación que vamos a mostrar y a comentar, ¿no? Como una descripción de distintos tipos de organizaciones en las cuales desde la profesión vamos a desarrollar nuestra actividad. Vamos entonces a hacer, después de esa breve introducción a la gestión de las organizaciones, un pequeño trabajo online bueno, que vamos a ver si funciona, intentar construir una nube de palabras para definir qué es una organización y ver los trazos característicos de las organizaciones según un autor, un sociólogo francés, reconocido como el padre de la sociología de las organizaciones, Michel Crozier, que habla de los trazos característicos de las organizaciones, como para sintetizar seguramente lo que aparezca en esas nubes de palabras, o veremos qué es lo que sale. Y bueno, para decir a los tipos de organizaciones y finalmente hacer una cita. Lorena dice, vi que había un video sobre las organizaciones de la sociedad civil, porque bueno, justamente es uno de los tipos de organizaciones que queremos identificar, básicamente en esa rápida clasificación que planteaba de organizaciones públicas y organizaciones privadas, y dentro de las privadas, las que tienen fines de lucro y las organizaciones de la sociedad civil, que son sin fines de lucro. Lo que vamos a caracterizar y a comentar. Y justo, la verdad que encontré esa presentación en Twitter, la bajé y la coloqué ahí en ese espacio que es donde vamos a ir compartiendo el material, que es muy sintético y está muy bien hecha en 2, 3 láminas este video, la presentación de los principales componentes de las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones, entonces, perdón, y antes de ir a la organización, simplemente dejar en esto que comentaba Tatiana y Verónica, y bueno, obviamente lo de Mateo y lo mío, como dejar una definición también de la planificación como proceso, ¿no? Que es lo que todas las escuelas en todo caso lo plantean, por el cual en general, bueno, decimos los formuladores, ¿no? En términos generales, ¿no? Formuladores, hombres, mujeres, de políticas, políticas que pueden ser, bueno, hablábamos del poder legislativo, también el judicial planifica,
los organismos gubernamentales, que ya hemos mencionado algunos y que ahora vamos a detenernos un poco más, nosotros, los científicos sociales, bueno, trabajadores sociales en particular, también las organizaciones de la sociedad civil y bueno, las que vamos a mencionar en esta clasificación que vamos a plantear, tratando de resolver los problemas de la comunidad, bueno, del territorio, ¿no? También me gusta decir, porque el territorio es el barrio, el territorio es el municipio, el territorio es todo, toda la nación, todo el país, ¿no? Es para resolver problemas del territorio, de la comunidad, o mejorar las condiciones de vida en general de la comunidad, diseñando entonces e implementando políticas a nivel nacional, programas que pueden ser también a nivel nacional, pero no solo, pueden ser también a nivel departamental, municipal, bueno, las políticas de hecho también pueden ser, y proyectos que tengan por objetivo obtener ciertos resultados, ¿no? Y ahí, bueno, dependerá del ámbito desde el cual se planifique cuáles son los resultados que se quieran obtener. Entonces, como para también, no lo habíamos hecho concretamente, manejar una definición de planificación. Siguiendo con la agenda, entonces, de temas, bueno, introducirnos en la temática más específica de la gestión y en particular la gestión de las organizaciones. Y ahí tenemos la dificultad del tiempo, porque de la gestión podríamos hablar mucho y, bueno, y es un tema que me gusta, y así como de la planificación, pero bueno, intentaré ser breve. Nos vamos a parar ahora entonces en los dos puntos que nos quedan, pero que, bueno, que tienen que ver con las organizaciones. Entonces, lo que queremos hacer es un breve ejercicio primero para intentar armar una nube, a ver si nos funciona, una nube de palabras y lo voy a compartir, a ver si lo encuentro, una nube de palabras a partir de esta pregunta, a ver si lo logran ver, de qué es una organización. Esto es lo que en realidad, eh, bueno, que me volví a meter hoy en esta Mentimeter, ¿se ve? Sí, sí, perfecto. Me volví a meter hoy en esto que es www.menti.com, y utilizando este código tienen que meterse en esa página quienes puedan. Si se les dificulta, no lo hacen, pero quienes tengan la posibilidad, porque no nos vamos a trancar en dificultades técnicas, y eso no va a suponer nada, no se preocupen por eso, pero ojalá, somos 111 justo en este momento, ojalá puedan la gran mayoría entrar a esa página que es, reitero, www.menti.com, y con ese código van a acceder a un lugar en donde les permite poner dos palabras, son como dos casilleros. Aunque pongan una palabra en uno de los casilleros, es suficiente, porque además creo que después se puede repetir la opción. Entonces, la pregunta es, perdón, la consigna es poner en ese espacio una palabra que para ustedes defina o nos ayude a definir qué es una organización. Y acá lo ven, ¿verdad? Esta es la primera, vieron que hay 17 y aparece ahí equipo en el medio, bueno, conjunto de personas fue la primera que apareció, por ahí ahora no, con un fin en común también la otra, pero que aparecen como con mayor importancia conjunto de personas, equipo, orden, estructura, objetivos como los más importantes, ¿no? Después, con 26 participantes, estructura aparece más, sigue orden, conjunto de personas. Profe, tengo una duda. Sí, Paula. O sea, los que aparecen más grandes son los que más se repitieron. Exacto. O sea, las letras más grandes, las palabras más Ahí va. grandes. Ahí va. Ahí va. Eso Gracias. la nube de palabras funciona así. Cuanto más se repite, más central queda, en un lugar central queda la palabra y con mayor tamaño. Son las que más repiten. Después, con 29, me parece, también está orden, estructura, disminuyó alguna, se mantiene el conjunto de personas, equipo. Con 34, conjunto de personas creció un poco más, estructura creció un poco más, orden, equipo. 39, sigue estructura, orden, equipo, conjunto de personas, aparece servicios. 44, se mantiene estructura, orden, grupo, conjunto de personas, objetivos, equipo, servicio. Con 62, creo que dice, más o menos, hay también organización por ahí, que vamos, bueno, porque vamos a hacer la aclaración. Con 60, no, con 80,
creo, perdonen, pero no la pantalla, más o menos se mantiene, o sea, va cambiando el tamaño un poco y ahí sigue más o menos igual. Y voy ahora a pasar directamente a la nube que crearon y que está acá, ¿no? Y que, bueno, siguen apareciendo. Se movió porque alguien más puso, y estamos en 72 intervenciones, en 72 participaciones, y bueno, la estructura aparece ahí para ustedes en el medio, ¿no? Que se vincula mucho con el orden, con la organización, como también objetivos, conjunto de personas, grupo de personas, institución, equipo, trabajo en equipo, planificar, y bueno, y después hay fin determinado, objetivos en común, colectivo, la dificultad que tiene esto, que a ver si lo puedo agrandar. Bueno, les pido que nos sigan completando porque no va a estar difícil de leer. Igual, profe, si está desde el cel, el Zoom, se agranda con el touch fácilmente. Sí, por eso ya lo agrandé, ¿no? ¿Se vio? Sí, se vio, profe, cuando está agrandando. No. Lo agrandé, no lo agrando más porque si no se va de la pantalla. Pero bueno, ahí hay administración, sistema, recursos, relación, vínculos, unión común, objetivos claros, con un fin común, respuesta de cambio, necesidades en común, planificación, agrupamientos, trabajo en equipo. Bueno, hay muchas palabras que se podrían agrupar, ¿no? De hecho, grupo, equipo, conjunto de personas. Pero bueno, esto está bueno porque la verdad que la imagen es bien gráfica, ¿no? Y me la quiero copiar, bueno, ahora cerré el WhatsApp, lo voy a pegar después en otro lado para no perderla, aunque creo que me queda también ahí en mi usuario de Mentimeter. Pero lo que sería deseable, yo ahora voy a dar una aproximación de una definición. Sería deseable que ustedes fueran al texto, hay varias definiciones, yo les mostré, hay un documento que tiene un conjunto de 5 o 6 definiciones de varios autores, pero con esto yo puedo construir e identificar un concepto. Hay palabras que aplican y hay palabras que no. No voy a entrar a todas las palabras, una por una, porque son muchas, ¿no? Al ser un grupo grande, ahora somos 95, y bueno, casi que 80 intervenciones, o no me acuerdo si más. Se complica para entrar a todas las palabras, pero voy a hacer algún ordenamiento lógico, ¿sí? Para llegar a una definición. Claramente una organización es un conjunto de personas, ¿sí? Y ahí me voy a ayudar, de hecho, en lo que mencionaba antes, que Crozier llama los casos característicos de las organizaciones, ¿sí? Pero claramente las organizaciones son un conjunto de personas. En eso, de hecho, bueno, podríamos decir son un grupo de personas, ¿no? Pero grupo en sí mismo es otra categoría, ¿no? Y es cierto que en las organizaciones hay grupos, pero grupo y organización no son lo mismo, y el grupo en todo caso no define una organización. ¿Sí? Sí lo define como conjunto de personas, pero en sí mismo solo un conjunto de personas no aborda toda la temática de lo que es la definición de organización. Hoy le podemos agregar conjunto de personas con un fin en común. ¿Sí? Estamos de acuerdo que conjunto de personas con un fin en común va armando una definición. Lo cierto es que un grupo también puede llegar a ser un conjunto de personas con un fin en común. Entonces no hay diferencia hasta ahí lo que puede llegar a ser un grupo y una organización. Y ahí sí voy a uno de los trazos característicos que plantea Crozier y habla, y ustedes en algún sentido podría llegar a interpretarse como organización. No veo que esté puesto en otro sentido, pero cualquier cosa me lo dicen. Pero el primer trazo característico que plantea Crozier y que dice además que está en el origen de lo que es una organización es la división de tareas. Es cierto que en un grupo puede haber división de tareas, ¿no? Pero en general también ahí podemos clasificar y diferenciar lo que es un grupo como un grupo de amigos o como un grupo de personas paradas en una parada de ómnibus, esperando un ómnibus, a un grupo estructurado. El grupo de amigos no necesariamente tiene división de tareas. Cuando hay división de tareas, ya se puede llegar a pensar en un grupo estructurado, y de hecho un grupo estructurado a pasar a ser una organización, hay una frontera muy, muy difusa. De hecho, la organización se puede llegar
a definir como un grupo estructural. Lo cierto es que, según Crozier, con la división de tareas no es suficiente, pero la división de tareas está en el origen de lo que es una organización. Entonces, yo lo que encontré ahí en la nube no es de tareas en sí, de que tienen tareas en sí, pero dice funciones, que lo asocié bien, un poco con eso sí, también, de que está cada bien, uno de los integrantes cumplen una del función, grupo, una como que tarea. dice, cumple una determinada función. Está bien, por ahí puede ser una buena interpretación en esa dirección de Crozier. El segundo trazo característico para Crozier es la distribución de roles. Las personas dentro de la organización, para, no sé, para prestar un servicio en un centro comunal, un equipo social, se divide tareas, ¿no? Uno se hace cargo del Fondo Solidario de Materiales, otro se hace cargo de participar de las reuniones de la policlínica, otro se hace cargo de participar de la red de organizaciones para la infancia en el territorio, que puede ser la misma persona, o dos o tres, o bueno, en un equipo social, en general en un centro comunal hay dos, máximo tres. Pero ahí hay división de tareas, cada persona se hace cargo de una tarea, hay división de tareas. Pero a su vez, agrega Crozier como segundo trazo característico, distribución de roles. A pesar de que son las tareas, son formales, ¿no? Se escriben hasta capaz que en un documento, se formalizan, capaz que hasta en un contrato de trabajo, hoy lo decían y lo llamaban incluso en unos términos de referencia, la distribución de roles es diferente a la división de tareas. La distribución de roles tiene que ver con la manera como cada una de las personas ejecuta su tarea. Mateo y yo podemos ser los dos miembros de un equipo social, de un centro comunal zonal, de un municipio, tener la misma tarea, pero sin embargo ejecutarla de manera diferente. Mateo y yo somos, de hecho, docentes de esta materia, cumplir con la misma tarea de docencia y sin embargo ejecutarla de manera diferente, porque en la distribución del rol está lo que todos los otros ponen como expectativa y todo lo que yo mismo pongo como expectativa en el cumplimiento de la tarea que tengo que ejecutar. Para Mateo seguramente ser profesional del trabajo social supone hacerlo con excelencia, y todo lo que él haga para cumplir con esa tarea va a estar orientada a cumplir con esa expectativa pero bueno, no voy a entrar en la psicología de Mateo, pero que seguramente sus padres... Hagamos terapia, hagamos. Ahí va. Al público. Esto en realidad de la expectativa del rol lo tomo también prestado de Pichon Rivière, de la psicología social. No es estrictamente Crozier quien lo dice, pero bueno, lo complemento desde ese punto de vista. Bueno, ayuda a entender el segundo trazo característico que plantea Crozier. De hecho, Crozier, el ejemplo que pone es el de un actor en una obra de teatro. Y bueno, no sé, me sale pensar en una ópera y el rol protagónico de la ópera, como en general dura una semana, un mes, no sé, 2 meses, se van turnando en el rol protagónico y hay 2 barítonos o no sé qué, o cuál es la tarea particular, se turnan, ¿no? En la ópera no, porque si son todos los días es imposible para la voz cumplir con todas las funciones. Y el rol está en que se cumple de manera diferente, porque hay ahí una carga psicológica en la expectativa de lo que uno mismo espera en el cumplimiento de esa tarea, pero además de lo que los demás esperan con el cumplimiento de esa tarea. Y así podemos ir a muchas tareas en los ámbitos organizacionales. Puse el ejemplo del actor, porque Crozier trabaja desde ese punto de vista y de hecho habla de los actores en las organizaciones, y pongo más el lado más psicológico, que Pichon Rivière habla de las expectativas del rol y habla de hecho de unos roles determinados que más o menos se cumplen siempre en la vida de los grupos dentro de las organizaciones. Entonces, división de tareas, distribución de roles, que refiere a cómo esas tareas son cumplidas de acuerdo a quién la ejecuta. Tercer trazo, sistema de comunicación, que ahí hablan de interacción, de vínculos, pero en toda organización, y de hecho ahí hay... Sí, Lorena. ¿Cómo dijo recién? Tema de Sistema comunicación, Ahí va, gracias. sistema de comunicaciones, y ahí hago referencia a otro autor, que es Paul Václavic, un nombre bastante complicado, apellido, mejor dicho, Paul Václavic, que tiene un libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, y el primer axioma que plantea en esa teoría de la comunicación humana es que plantea como axioma que es imposible no comunicarse. O sea, en toda comunicación, en toda organización, bueno,
Crozier lo plantea como un sistema de comunicación, pero todo en la organización es comunicación. Acá yo con ustedes, aunque tenga la cámara apagada, y a eso se refiere este axioma de que es imposible no comunicarse, bueno, por un lado estoy hablando también, ¿no? Me estoy comunicando de manera verbal y de manera con la imagen y con todo el movimiento, y si apago la cámara igual me escuchan y me comunico a través de la voz, ¿no? Pero hay comunicación analógica, comunicación digital, hay comunicación cuando se toma más en cuenta al hombre que a la mujer, hay comunicación cuando el escritorio de quien es el jefe o la jefa es más grande del que no lo es, hay comunicación permanentemente. Hay comunicación a la entrada, cuando ingreso, cuando me saludan, cuando gestualmente me miran o no me miran a los ojos, cuando me sonríen o no me sonríen, etc. Entonces, el sistema de comunicación, como lo plantea Crozier, se refiere más bien al sistema formal, que en toda comunicación existe, pero también hay un fuerte sistema informal y que se da de manera permanente en los contactos, en la interacción, en el trabajo en equipo y en todo esto simbólico que también las organizaciones tienen una carga tan pesada y tan importante en estos ejemplos. Cuarto trazo característico, sistema de autoridad. ¿Sí? Y ahí aparece también, puede ser por el lado de organización, por el lado de estructura. El sistema de autoridad, de hecho, genera estructura. La estructura es, a nivel de las organizaciones, en realidad hablamos de estructura organizacional, que refiere a la disposición de todo el conjunto de tareas en unidades, ¿no? La estructura se forma, bueno, se traduce en un organigrama. Lo que ustedes ven, o lo que vemos en las organizaciones es el organigrama, pero detrás del organigrama está la estructura, ¿no? La estructura tiene características propias, ¿no? Capaz que en algún momento nos metemos más en ella, pero solo a pie de página, ¿no? Como característica de la estructura. Hay estructuras que son más complejas o menos complejas, estructuras que son más formales o menos formales, estructuras que son más centralizadas o más descentralizadas. Bueno, el cuarto, en el orden que yo estaba planteando, trazo característico, el sistema de autoridad que genera jerarquía, en general genera una jerarquía, genera una estructura que refiere a una disposición con un orden lógico de las tareas, ¿no? Porque casi que, ¿cómo Te piden decirlo? acá que vuelvas a explicar lo del sistema de autoridad, me imagino. ¿Se puede volver a explicar? El sistema de autoridad, sí. El tema de autoridad refiere a que las tareas, la división de tareas, se disponen con un orden determinado, ¿no? En ese orden, porque primero hay división de tareas, pero después esas tareas que se dividen tienen que ser coordinadas. Y entre esa relación entre división e integración, ¿no? Porque si dividimos las tareas, queda todo como disperso. Pero la estructura y el sistema de autoridad es lo que permite, por un lado, controlar que esas tareas se cumplan, lo que decíamos hoy de la función de control. Controlar que esas tareas que fueron asignadas a determinadas personas se cumplan. Por otro lado, el sistema de autoridad genera una estructura, que es una disposición de esos cargos que se van generando a partir de las tareas en un orden determinado, que a veces es más piramidal, menos piramidal, más horizontal, dependiendo del enfoque, dependiendo de qué tan centralizado o descentralizada se plantee ser la organización. En definitiva, cuarto componente en ese orden que di, en realidad en los papeles está puesto en otro orden, pero eso es lo mismo. Lo que importa es si el primero, porque dice que la división de tareas está el origen de la organización. En este caso, el sistema de autoridad hace referencia a ese sistema que también es de control y a ese sistema que también es de disposición con un orden que termina siendo en general un orden jerárquico, ¿no? El cual se agrupan las tareas, ¿no? Y ahí hay una tensión entre la división y la agrupación, porque si desintegramos, cuando dividimos las tareas, desintegramos, pero después alguien le tiene que dar un orden, una cohesión, una integración, y eso se traduce en una estructura. Bueno, que es a esto que concretamente, volviendo a Crozier denomina sistema de autoridad. Y finalmente está el sistema de contribución-recompensa. Es que, bueno, que en general en una empresa ¿Sistema de pública qué, o perdón? privada, Que no entendí sistema de qué. de contribución-recompensa. Ah, La gracias. recompensa en un trabajo normalmente está vinculado a un salario.
pero no siempre es el salario la recompensa. De hecho, también ahí hay una evolución en la teoría de la administración. Verónica, estás hablando y no te escucho porque tenés... No, que a veces, por ejemplo, puede ser de prestigio, quiero decirte, que no siempre va Ahí va, asociado exacto. técnico. Yo hablo arriba, profe, perdón, soy de las borrásticas de la clase. Lo que pasa es que me ve la cara, ¿no? Perdón. No, no, todo bien. Me gusta que interactuemos porque si no se aburre un poco y me cansa también la... Pero decía que la recompensa puede ser material o inmaterial, ¿no? Que en general en el mundo del trabajo está orientado a lo material, al salario que recibimos como trabajadores. Pero bueno, hay todo un desarrollo de la teoría de la administración, de Taylor, de nuevo yendo al principio del siglo pasado a hoy. Taylor, por ejemplo, planteaba de que el único, aunque no hablaba de motivación, decía que el único factor que genera hoy por hoy motivación era el salario, ¿no? Para Taylor, de hecho, se habla del enfoque de Homo economicus, ¿no? Como el único factor, ¿no? Que se ve desde el sistema organizacional en la época de los planteos de Taylor, que coinciden además con la escuela de planificación tradicional, ¿no? Porque era la mirada que en ese momento, en ese contexto, había con respecto a las organizaciones y a la función de planificación, que van muy de la mano y en paralelo. Sí, después está la escuela de administración, ¿no? Que incorpora los recursos humanos, donde el Bueno, factor hay ambiental y la Escuela de demás. Relaciones Humanas, la Escuela de Relaciones Humanas, hay toda una evolución que, bueno, que no me quiero meter en eso porque nos vamos todo un año o más hablando de todo eso, pero bueno, está bueno identificar esas referencias, ¿no? Antes en la carrera, en el plan anterior, teníamos una materia, sociología de las organizaciones, que trabajaba puntualmente sobre todo esto, y hoy lo estamos condensando en una clase, ¿no? Pero porque nos parece importante que no perdamos de vista toda esta categorización teórica de definiciones. En economía se da igual, profe. En Sí, economía yo de me hecho, dan. Eva, yo di introducción a las organizaciones en economía, es esta materia que se da ahí. Ahí arranqué mi carrera docente, grado 1 en Facultad de Ciencias. Pero bueno, decía entonces el sistema, por último, de contribución-recompensa, yo doy mi mano de obra, doy mi trabajo y recibo una recompensa, que de nuevo no es solo el salario, sino que es una serie de factores que también están muy vinculados al individuo, a lo personal, a lo grupal y a lo organizacional. Ahí también todo el desarrollo del Leo, comportamiento. acá hay en el chat 2 o 3 comentarios al respecto de la extensión de la clase. Capaz que sobre el final de la clase podemos hacer alguna mención. No, simplemente que pregunta si Lo hacemos ahora, porque hay gente que se puede tener que ir y ¿cuál es la pregunta? Que no estoy viendo el chat porque tengo la no, pantalla dice, perdón, compartida. profe, se me está haciendo complicado seguir la clase. ¿Se ha pensado en hacer clases de 2 horas o de 1 hora y media? Y un par de personas que dice, a mí me pasa igual, y capaz que está bueno hacerla más corta. Sí, Vamos, eso es vamos recién 2 horas, ¿no? sí, Pero menos, porque empezamos 7:15. Vamos menos de 2 horas. La idea es hacerlo de 2 horas, en realidad. Este, y, y ya estaríamos con la intención de terminar. Pero además queda grabado para que ustedes puedan retomar quienes no. Nosotros también nos cansamos, ¿no? Y vamos bajando el tono de la voz, el ritmo. Pero en principio la idea es hacerla porque no se trata de hacer una conferencia de 3 horas. Por eso tratamos de interactuar. Bueno, la clase del encuentro pasado, de hecho, fue más interactivo porque había una tarea concreta. Lo de la nube de palabras tiene esa intención también de interactuar, y bueno, pero era necesario hacer esta devolución. Tienen que ir, de hecho, concretamente a leer, ¿no? A la lectura. Y bueno, yo ahora creo que está bueno compartir los trazos característicos, pero está la fuente ahí, ¿no? Pero también concretamente vieron que retomo o tomo en cuenta otros autores, que en realidad Crosiet, que habla desde la sociología de las organizaciones, y bueno, y acá mencionamos a Pichon Rivière, que ustedes lo conocen desde psicología o psicología social seguramente, y a Paul Václavic, que capaz que también, pero desde ese lugar es que nos detenemos a hablar de estos conceptos, pero sí, la idea no es estar las 3 horas hablando porque es muy cansador, lo sabemos, pero tampoco queremos dejar de desarrollar los temas. Está clarísimo. Y entonces voy sintetizando y redondeando y terminando, porque en realidad nos queda un tema particular. En realidad, la intención de hoy era, bueno, hacer la síntesis, hablar de las organizaciones, que es el ámbito desde donde se planifica, ¿no? Eso es lo que queremos concretamente
dejar en claro, y finalmente dejar en evidencia también de que hay distintos tipos de organización. Que según los tipos, las culturas, las formas, los contenidos, la ubicación que nosotros también como futuros profesionales vamos a tener en el ámbito de esos tipos, ¿no? Que esperan también de nosotros muy probablemente cosas diferentes, ¿no? Ya sea una empresa. Al revés también, ¿no? Y qué nosotros podemos llegar a esperar, porque Ahí va. muchas veces la carrera universitaria en sí, no todo ese contenido de información y ese ejercicio de la mirada crítica y la mirada intelectual que tenemos que tener en la Sí. carrera, no siempre es compatible con la carrera laboral, porque después somos trabajadores. De hecho, es una carrera del trabajo social de trabajo dependiente. Muy pocas Sí. veces hay un trabajo No. independiente. No. Y esa naturaleza es fundamental, porque en realidad Sí. este tipo de material te permite bajar a tierra en cuanto a tener que posicionar como parte de un equipo. Que Ahí no va. es que llegás con un libro, con una receta, sino que, o con un título. No, llegás con un montón de inquietudes a incorporar para formar parte de algo que ya está muchas veces armado. Entonces creo que a veces, perdón, a mí puntualmente me interesa mucho porque me parece que en estos tiempos, en cuanto a la carrera en sí, no se habla tanto de esta pata de la mesa, y hace la diferencia para aterrizar en la profesionalidad, ¿no? Cuando ya estamos ahí, a cuestas, con un compromiso ético, con un compromiso moral, con un compromiso de diferentes áreas, que esto está intrínseco, no es parte, o sea, es parte. Se te fue el audio, pero bueno, estabas terminando justo y se te cortó. Pero quedó claro, gracias. Digo que es algo que vamos a elegir, que es intrínseco a nuestra. Sí, es la intención que nosotros le ponemos cuando planteamos los temas, ¿no? De posicionarnos en ese escenario, lo que decíamos hoy, de ustedes como profesionales, ¿no? Para aterrizarlo. Esa por lo menos es la intención que ponemos. Catherine, adelante, tenés la mano levantada. Sí, yo quería hacer una consulta. En el punteo que estábamos hablando de Crozier, no sé cómo se pronuncia en realidad. Es con Z, Crozier, pero eso es francés, o sea, no importa. Crozier. Bueno, ahí va. Quiero tener como el punteo armado y me parece que me falta algo. División de tareas es el primer punto, distribución de roles, sistema de autoridad y sistema de retribución recompensa. De contribución, recompensa, y te faltó el sistema de comunicación. Bien, y de comunicación iría antes de autoridad. No, el orden no importa. Ah, bien. Yo lo di como tercer punto, pero el orden ahí no importa. Sistema de comunicaciones. Ahí va. Muchas gracias. De nada. Y bueno, y para cerrar con esto de las organizaciones, queríamos ver también una tipología, ¿no? Que vayan a la lectura. Sobre todo nos interesa el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque tradicionalmente también se vio sector público, sector privado, sector público, la estructura, todas las organizaciones de la estructura pública, que hoy, bueno, como trabajadores sociales, se ve plasmada sobre todo en las políticas sociales, en el MIDES, ¿no? Que ustedes saben existe recién desde el 2005, no existía antes había más bien políticas sectoriales, el MIDES surge en contraposición a un Ministerio de Economía, bueno, básicamente que se hace cargo de la economía, y bueno, el MIDES como un ministerio con peso en lo social, ¿no? En el desarrollo social, y regulador, ¿no? Como un organismo de regulador de todas las políticas sociales a nivel público. Pero no solo en el MIDES trabajan, desarrollamos la actividad profesional hasta en las empresas públicas, como UTE, Antel, etcétera. Hay funciones de trabajo social a cumplir, y en toda la estructura pública, entonces, generalmente existe algún tipo de cargo a desempeñar por trabajadores sociales. Pero bueno, entonces, tradicionalmente decía lo público, lo privado, y lo privado generalmente se ve vinculado a la empresa privada, a la sociedad anónima, a la sociedad de responsabilidad limitada, de sociedad de hecho, y bueno, hay otras formas jurídicas que son empresas que buscan un rendimiento económico y generar ganancia, ¿no? La empresa, lo privado en general está vinculado al retorno económico y al lucro. Son empresas que tienen por finalidad obtener un lucro y un resultado económico. Sin embargo, bueno, desde la teoría, pero también desde la acción, muchos nos hemos volcado en reconocer la existencia de lo que algunos llaman el tercer sector, porque justamente no es público, es privado, pero no es estrictamente del privado que les mencionaba, y es sin fines de lucro. En el tercer sector, bueno, se reconocen en general lo que en realidad se denominan ONGs, pero la ONG en sí existe solo como nombre, no es una forma jurídica.
La ONG en realidad se denomina a un tipo de organización por el negativo, ¿no? Organización no gubernamental, porque son organizaciones que tienen una función pública, sin embargo, es privada, ¿no? Entonces, en ese sentido, y sobre todo en un contexto de dictadura, bueno, donde se surgieron muchas ONGs, en particular el ejemplo uruguayo que más conozco, es donde cuando surgen, pero existen desde antes, las mutualistas, por ejemplo, son organizaciones sin fines de lucro. Actualmente, Mateo y yo somos socios de la misma mutualista que surge, ya tiene 100 años de existencia. Pero bueno, el CASMU, el Círculo Católico, la Española, etc. Son organizaciones que no tienen finalidad de lucro, por más que cobren por el servicio que prestan. Pero cobren porque no tener finalidad de lucro no significa que tengan finalidad de pérdida. Tienen que tienen que tener un ingreso, que si no se lo da el Estado, como en la organización pública, de algún lado tiene que salir. A veces, bueno, de hecho en el sistema integrado de salud, como tenemos nosotros en Uruguay, hay un pago per cápita, ¿no? Por socio afiliado a la mutualista, y porque la mutualista le da garantías del cumplimiento de determinados servicios. Teresita, Que no esté mal el trabajo. para Verónica, Teresita. Pregunto, las comisiones fomentos, digamos, Sí. de los barrios, ¿entrarían en las organizaciones? Entran como ONGs, son organizaciones no gubernamentales porque no son organizaciones públicas, son formadas por privados, por vecinos, Ujú. que definen a partir de una necesidad, a partir de algún problema, unirse y formar una organización. Particularmente las comisiones de fomento no necesariamente tienen una forma jurídica. Algunas adquieren forma jurídica porque van como asumiendo gestión de proyectos, tareas, incluso en algún momento han recibido financiamiento. Estoy pensando en Jardines del Hipódromo, la Comisión de Fomento de Jardines del Hipódromo, que me tocó hacer mi práctica profesional. Tenía persona jurídica y recibía fondos del exterior. Pero en general, cuando se formalizan, a nivel municipal, alcanza con estar inscritas en el municipio, en la intendencia. Ya se genera un registro y no precisan más nada. Pero cuando se formalizan, ya con una persona jurídica, normalmente pasan a ser una asociación El civil. MEC. En el MEC. Sí. Ahí va. El Y MEC. pasan a ser una asociación civil sin fines de lucro. Esa es la forma jurídica. Por eso decía, Gracias. no de nada. La ONG no es un concepto teórico, ¿no? Alguien dieron llamar, o un conjunto de personas le dieron llamar con ese nombre, pero en realidad la forma jurídica es la asociación civil sin fines de lucro. En realidad de todo esto, y cerrando, ya terminando, con todo lo que ya hablamos y que dijimos de terminar, lo que importa es que vayan a la teoría de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Sí? Lo que más nos importaba de esto, que bueno, ahí hay el videíto que justo encontré en Twitter y que compartí, que está ahí subido, pero vayan a buscar más bibliografía. En todo caso, el miércoles que viene, ojalá ustedes puedan tirar, como así tiramos palabras de lo que es una organización, tirar características. Dejamos como tarea para el miércoles que viene encontrar, identificar características de lo que es una organización de la sociedad civil. ¿Sí? Lo pueden googlear, y bueno, y en las presentaciones también está en una de las presentaciones que les mostraba, están identificadas las características, pero sálganse de esa presentación. Lamentablemente esa presentación tiene como origen un estudio de consultoría, una investigación, que es de donde yo saqué ese material, pero que nunca se publicó y que era un archivo en una época que no había mucha computadora todavía y que yo lo tenía impreso y en alguna mudanza lo perdí. Pero era un muy buen trabajo desarrollado por un colega, creo que mínimo había 2 colegas, me parece. Seguro Javier Marsiglia, asistente social, fue docente mío, es docente de planificación ahora en Argentina, en la Universidad de San Juan. Y no estoy seguro, pero creo que también Cecilia Zaffaroni, que es otra colega, asistente social, docente también de administración y organización, que era la materia esta, como se llamaba antes en el plan que yo estudié. Pero bueno, dejamos esa tarea, retomamos el miércoles que viene con eso de las características de las organizaciones de la sociedad civil, y seguimos, y supongo que terminaremos con la Escuela de Planificación Estratégica como una escuela en particular. Además de las otras 3, queríamos detenernos, por lo que ya habíamos explicado, de que ustedes ya vieron la tradicional y la situacional en Planificación 1, no tanto, o
nada, en realidad ya lo hablamos esto con Mariana González y Pedro, y no la estrategia. ¿Sí? Entonces, quedamos en eso, les vamos a volver a colgar el video y bueno, todo lo que vamos haciendo y comunicando a través de esa plataforma interactiva que está incrustada en la EVA y que es todo lo que hacemos con el Genio.